No puedo creer el dato que me acaba de decir José. Recién me fijo en Google Maps y pongo cuánto hay hasta la frontera de Alaska. Bajamos a 3 dígitos. Veníamos todo el tiempo con 4 dígitos, 2.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Bueno, sí. ¿Sabes cuánto falta? 925 kilómetros de este lugar hacia Alaska. ¿Podemos llegar hoy si queremos? Gracias Eros por traernos a un nuevo destino. Amigos, estamos en una nueva provincia. Dejamos atrás British Columbia. Y estamos ahora mismo en Yukon, en la provincia de Yukon, bien al norte, Fer. ¿Puede ser que esta sea la última provincia de Canadá que vamos a recorrer? Es justamente la última provincia, estamos bien al norte. Más precisamente estamos en Watson Creek, un pueblo que está justo donde termina la Ruta 37. En los videos anteriores hemos dicho que íbamos a ir bien para el norte recorriendo toda la Ruta 37, pero ahora llegamos a la famosa autopista Alaska. No puedo creer, estamos en la famosa Alaska Highway, la tenemos acá. Foto de Eros, nosotros y la Alaska Highway atrás. Sí, llegamos, estacionamos Eros acá. Hoy hicimos unos más o menos 100 kilómetros. La Ruta 37 es una ruta muy linda, hay muchos lagos al costado, pero nosotros manejamos bastante para llegar hasta acá, hasta la Alaska Highway. Y vemos un montón de casas rodantes, un montón por todos lados. Es una ruta muy transitada. Ahí pasa otra atrás mío. Sí, bueno, está lleno, de una zona llena de casas rodantes. Por todos lados, no sé dónde van, si van a Alaska, si van para el otro lado, no sé. Pero todos, hay un montón de casas rodantes. Yo me siento muy bien acá donde hay muchas casas rodantes, no sé vos. Sí, me encanta. Y yo quiero que nos cuentes por qué la Alaska Highway es tan especial, no solamente para el país de Canadá y de Estados Unidos, sino para nosotros. Bueno, es especial porque va a ser la última ruta que vamos a agarrar antes de llegar a Alaska. Esta ruta nos lleva a Alaska. Esta ruta nos lleva a Alaska. Vamos todo derechito por acá y llegamos a Alaska. Esta es la ruta que nos lleva hacia Alaska, la última, no hay que agarrar otra más. Esta ruta, Fer, es muy larga, mide 2.400 kilómetros y va desde British Columbia, desde Canadá hacia Alaska. Y la hicieron los estadounidenses. En 1942 la hicieron más que nada para proveer a Alaska de conexión porque estaban en la Segunda Guerra Mundial y querían obviamente llevar o armamento o no sé qué hacia Alaska. Entonces la hicieron ese año, en el 42, y hoy es una ruta turística. Está abierta todo el año, dicen, así que eso es bueno porque en varias rutas ponen como una especie de barrera para no pasar porque hay mucha nieve. Estamos en Yukon, bien al norte, no me imagino esto es lo que debe ser en invierno, ¿no? Uf, ¿sabes qué? La nieve yo creo que te debe llegar hasta el cuello. No puedo creer el dato que me acaba de decir José. No puedo creer. Decilo. Recién me fijo en Google Maps y pongo cuánto hay hasta la frontera de Alaska, porque recién dijimos que hay 2.200 kilómetros de esta ruta, que es muy larga, pero yo quiero saber nosotros, ¿a cuánto estamos de Alaska? Qué buena pregunta. ¿Cuánto? Fer, bajamos a 3 dígitos. Veníamos todo el tiempo con 4 dígitos, 2.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Bueno, sí. ¿Sabes cuánto falta? 925 kilómetros de este lugar hacia Alaska. ¿Podemos llegar hoy si queremos? Manejamos toda la noche y llegamos. No, por el amor de Dios. ¿Qué? No puedo creer. No es nada. ¿Cómo puede ser que estamos a 925 kilómetros de Alaska? No entiendo nada. No entiendo nada. No, en serio, no entiendo. No entiendo. Bueno, vamos a Alaska, dale. No, primero vamos a comer. Yo no puedo ir a Alaska si no estoy comida. Vamos a comer y procesar que tenemos 925 kilómetros para llegar a Alaska, para terminar este gran viaje que empezó hace más de 4 años en Argentina. Sí. Y solamente faltan 925. Y me gustaría hacer un mini paréntesis. Después de Alaska termina una etapa, porque efectivamente termina un objetivo, el cual nos propusimos hace 4 años y medio atrás. Pero eso no significa que termine americando o que termine todo, que terminen los viajes. No. Yo no quiero decir ni spoilear, ¿no? Pero todo el tiempo están preguntando qué van a hacer después. Es decir, están más ansiosos que nosotros. Claro, todavía ni llegamos a Alaska, o sea, tenemos que disfrutar todo este proceso. Pero sí, termina una parte de nuestra vida, de nuestro proyecto, pero esperemos que empiece otra. Está cerrado. ¿A dónde me está trayendo José? ¿Puede ser que sea un restaurante chino? A ver.
Acá tienen todos doble puerta porque debe ser un frío en invierno tremendo. Y acá tenés todo para dejar la ropa, posiblemente acá la gente entre muy abrigada. En donde apoyás el plato te ponen los signos del zodíaco. Mira, yo soy tigre. ¿Vos sos tigre? ¿Y vos qué sos? Sos muy inteligente. Yo soy mono. Soy muy inteligente y estás disponible ¿Influencias a las personas? para influenciar a las personas. Sí. Sos entusiasta. Avoid tigers. Prohibido los tigres. ¡Yo soy tigre! No. Yo soy tigre, Fer. Según el signo del Sí. zodíaco, entonces no podríamos estar Y juntos. y no, y- Comer en un restaurante tranquilo y se termina enterando de que su pareja no es compatible en el signo del zodíaco. ¿Cómo serían estas cosas? Dice, los tigres son agresivos, valientes, sinceros, insensibles. Mira el caballo y el perro para felicidad. Cuidado con el mono, dice. Yo no sabía que venía tantos fideos, pero bueno, para que tengan una idea, más o menos este plato vale unos $15 canadienses. A disfrutar de esta comida. Mira lo que es ese choclito. Se cayó el choclo, Fer. Es un mini choclito. Oh, bueno. Me gustó mucho. Bueno, Ahora llegamos a Canadá y a comer comida china. es que es lo mejor que encontramos. Precio-calidad. Oh, está duro. Esto es un masacote de fideos. Mira lo que es esto. ¿Cómo se para meterte todo en la Pero boca? esto tendríamos que haber pedido para compartir, José, Sí. es mucho. Ah, ¿tenías hambre? Comé. Parece un postre. ¿Cómo postre? Tiene gusto a alfajor. Es increíble, José, probalo. Mientras José termina mi plato, porque yo no me lo pude terminar, vamos a ver qué me depara la galleta de la fortuna. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gran frase. Llegamos a un lugar épico en este viaje. Llegamos al mundo de los carteles. Todo cartel es esto, ¿eh? Toda persona que va hacia Alaska viene acá y deja colgada una patente. Una patente, un un cartel, algo que quiera identificarse. Esto, la verdad que es como una especie de bosque de señales. Vos acá podés poner una patente de tu auto, un recordatorio, un cartel de la ruta, lo que vos quieras está acá. Es un lugar verdaderamente raro, no existe en ninguna parte del mundo hasta ahora. No hemos encontrado un lugar como este y lo quiero recorrer todo. Yo lo voy a apodar el laberinto de los carteles. Y es que mirá, literalmente hay un montón de carteles y de pasadizos en cada lugar. Por ejemplo, te podés meter acá. Mirá, y hay gente que viene y hasta deja, no sé, una zapatilla, ¿viste? No saben qué dejar y dejamos una zapatilla. Hey, yo Mirá. puedo dejar mi zapatilla. ¿Qué te parece? Pero la verdad que está para venir y quedarse horas mirando los carteles, porque son todos muy particulares, son todos muy extraños que uno está acostumbrado a ver. ¿Qué pasó? En este lugar hay más de 80.000 señales y carteles. Más de 80.000, es un montón. La gente lo recorre y tarda mucho en verlos todos, obviamente. Y, por ejemplo, hubo un hito muy especial cuando colocaron el cartel 80.000, ¿no? Todo el pueblo vino y seguramente, bueno, se hizo como un evento especial. Pero esto comenzó en el 1942. ¿Vieron que les conté hace poco que en el 42 hicieron la ruta? Bueno, un soldado dijo, che, ya que estoy haciendo la ruta y tengo que poner un cartel, no sé, por ahí estaba justo poniendo carteles, voy a poner el cartel de cuántos kilómetros hay hasta Illinois, donde él vivía. Y justamente él agarró, puso el cartel y puso, bueno, cuántos kilómetros hay hasta Illinois, porque era su ciudad natal. Y los otros soldados empezaron a poner sus carteles a las diferentes ciudades. Entonces este lugar justamente se hizo así, poniendo cartelitos, cada uno poniendo de su ciudad natal, porque es un lugar de paso y de, obviamente, turismo en este caso. Yo quiero encontrar ese cartel, el primer cartel de todos los carteles. Bueno, vamos a buscarlo dentro de los 80.000 carteles que hay. Ven, por ejemplo, esta persona puso este cartel, en el cual tiene su casa rodante y su año, ¿no?
Nosotros tenemos 3 stickers de Americando que los vamos a pegar repartidos en lugares secretos acá. Entonces yo quiero que los que vengan busquen estos 3 stickers de Americando. El primero lo voy a pegar acá, mira, que veo que varios lo pegan. ¿A dónde? Ah, está bueno. Acá, el primero lo voy a pegar acá, ya les estoy dando una pista, pero los otros 2, los que vengan lo van a tener que buscar. Me gustó, ¿eh? Americando está en los carteles de la Alaska Highway. Mirá, hasta la gente viene y pega su palita. También hay gente que deja guantes. Mirá qué duro que está este guante, José. Ah, claro, se congeló. Lo que habrá aguantado el invierno ese guante. También algunas personas dejan latas. Patente creo que es lo que más hay. Sí. Patentes y señales de tráfico, lugares, por ejemplo, este, ¿ves? Monstruos. Monstruose. Ahora hay una cosa rara entre todo esto. La gente deja su patente, es decir, se va sin patente a la casa, porque la deja acá o acá y después se va. Por ahí hacen un duplicado y la dejan acá, me parece muy extraño. O dejan el auto acá directamente y no avanzan, no sé qué onda. Pero miren, encontré de Argentina, Cristian Campos. Mirá. Y acá dice Mar de Ajó. La 14. La 14. Los primeros de Argentina que encuentro, ¿eh? Sí. Hay muy poquitos de Argentina, muy poquitos de Latinoamérica. ¿Llegás Está ahí? muy alto. Está muy alto. Tengo que pegar un resalto. ¿Qué hace? Tengo que tomar el impulso. Uy, cagaste. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Acá también había riesgo de tsunami, José? No sé si hay riesgo de tsunami, pero sonó una alarma. Qué raro, capaz están probando la alarma. Justo yo que estoy pegando un sticker, digo, ya, me están diciendo que no lo puedo hacer, no sé. Tengo que practicar el salto. ¡Epa! Bien, me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. Uy. En la entrada del signpost hay un sticker de Americando. A mí me intriga si eso aguantará el invierno. Porque acá después cuando caiga nieve, llueva y todo, el sticker de Americando se va a ir quedando. Para nosotros y todos los viajeros este lugar es muy importante porque primero que es un paso obligado para ir hacia Alaska, porque estamos en la ruta, en la autopista hacia Alaska. Segundo es que por acá han pasado un montón de viajeros de todos lados del mundo y han dejado su huella, sea con banderitas o mismo con las patentes. Han pasado por acá y han visitado este lugar. El viajero se siente identificado, porque aparte no solo está tu lugar de pertenencia, donde decís, bueno, yo vivo en Argentina y está a tantos kilómetros, o yo vivo en Chicago y está a tantos kilómetros, sino que también está tu viaje. Es decir, hay muchos carteles de viajeros que, como nosotros, han pegado su sticker y su viaje, que muchos han sido hacia Alaska. Hablando de viajeros, encontramos la dedicatoria a un viajero que lamentablemente en julio del 2022 ha fallecido en un accidente de tráfico. Él junto con su perro que viajaban en este hermoso vehículo y bueno, también estaban haciendo un viaje de Ushuaia hasta Alaska y acá se le hizo un homenaje. Lindo que le hayan dejado este cartel acá, así que bueno, Jessie y Yura Stay están presentes también en este increíble lugar. Eros pisó Ushuaia y ahora esperemos pisar a Alaska. No tenemos bien claro cuántos kilómetros hay, entonces nos tuvimos que fijar en internet para agregarlo en el cartel casero y rústico que estoy haciendo. ¿Y cuánto te dice? Voy a poner la cantidad de kilómetros que aparece en el cartel que está en el fin del mundo en Tierra del Fuego, que dice Alaska 17.848 kilómetros. Sí. Así que vamos a poner ese número. Ok. 17.848.
como aparece en Ushuaia, también tiene que haber lo mismo para otro lado. Nosotros no hicimos esos kilómetros, hicimos muchísimos más, porque hicimos millones de desvíos, hicimos, bueno, muchas más cosas. Pero bueno, está bueno para saber, así en línea recta sería eso. A dónde lo vamos a colgar, pero bueno, salió de improvisado hacer este cartelito. La verdad es que es un trabajo bastante arduo, me terminó doliendo la mano. Con una lapicera lo hice. Claro. Y le hice con un poco de relieve, cosa de que si se llega a borrar por la lluvia o por la nieve, quede abajo, digamos, tatuado en la madera lo que escribí. Bueno, para que se den una idea, encontramos este pequeño lugarcito. Claro, está muy lleno todo, es imposible encontrar un lugar. Y aparte, a ver, el nuestro es bastante chiquitito. Me gustó cómo lo hiciste, ¿eh? Argentina, 17.848 kilómetros, americano. Si vas en línea recta. Hicimos como clavarlo con un hacha. Con un hacha. Ahí quedó. ¡Vamos! Mirá, quedó el cartelito Argentina. Los kilómetros americano. Y abajo está la fecha y ahí también está escrito americano. Vamos, carajo. Esta es la entrada principal. Bajás las escaleras, estas escaleras que están acá. La primera hilera, no, la segunda. 1, 2, y 10. La número 10. Por si algún día volvemos, ya sabemos cómo venir acá. Y si van viajeros, vengan acá por favor y sáquenle una fotito al cartelito. Sí. Etiqueten americano, obviamente, ¿no? Sí. Así lo puedo ver. Vamos a encontrar un sticker de Creciendo en el Camino. Y de los Mora por América, Argentina, Alaska, mirá. Este autito es como un tractorcito. ¿Qué adentro? Un oso, mirá. Está manejando el oso, mirá. Está buenísimo, tiene una camisa. Che, mirá qué buen auto. ¿Un tractor esto? Ah, una cosechadora por ahí. Me encanta esta cosechadora. ¿Che, vas a dejar acá un sticker? Ya me quedé sin sticker. Bueno, vamos a agarrar otro. Y después de colocar ese cartelito, nos vinimos acá a una especie de parador donde paran muchas casas rodantes, pero nos quedamos con la intriga de qué pasó con el primer cartel de la primera persona que puso el cartelito que dice Illinois, ¿no? Que era el lugar donde era él. Bueno, llegamos acá a un lugar donde vienen los visitantes y le preguntamos ¿dónde está ese cartel? Nos han dicho que ese cartel, el original, no está más. Se ve que alguien se lo llevó o lo robó. Pero la persona que colocó ese cartel vino a los 50 años y colocó otro cartel en este lugar. Se conmemoraron 50 años de que colocaron el primer cartel. Ese cartel, el segundo, está acá en el lugar de visitantes de Watson Lake y está un poquito protegido con vidrio para que nadie se lo robe. Nos quedaba esa parte inconclusa porque recorrimos bastante y no encontramos el primer cartel. Y antes de irnos a bañar les voy a contar una historia, porque el otro día cuando estábamos por las rutas canadienses vi una motorhome que me encanta. Sería un sueño mío tener este estilo de casa rodante y es este que les voy a mostrar ahora. De ahí, miren qué lindo colectivo en el cual, bueno, hay una casa rodante hermosa ahí adentro, con un montón de ventanas, muy grande, muy amplio. Bueno, y sí, esos colectivos a mí la verdad que me encantan. Son tipo como los colectivos que son para transportar niños al colegio. Es algo que me encanta y es, no sé qué modelo es el motor, no sé si es un Mercedes-Benz, pero bueno, es hermoso. No vamos a filmar más porque obviamente hay gente adentro, así que no queremos molestar,
pero me encanta eso, este estilo de colectivo que lo vi por segunda vez acá. Lo había visto ya hace bastante tiempo y ahora acá, más cerca de Alaska, lo vemos de vuelta. Aunque me parece que la próxima va a ser una de esas, ¿no? Una 0KM. Todo tiene sus etapas. ¿Solo eso vas a decir? 12 en punto. Quiero que vean 11:54 de la noche y miren cómo está afuera. No nos estamos pudiendo dormir de lo iluminado que está. Yo como que me da la sensación de que en cualquier momento, la gente va a salir a cenar. Pero no, la gente está durmiendo. Pero son las 12 de la noche y hay una luz terrible. El panel solar sigue prendido. El panel solar sigue cargando, claro. Increíble. ¿Cuándo se va a hacer de noche acá? 1 de la mañana y todavía es de día. No entiendo nada. Para mí son las 1 de la tarde. Hay arena ahí. Pasó. Yo vi que estos chicos estaban como llevando maderitas para acá y dijo, uy, seguramente se quedaron en este lugar. Ayer nosotros pasamos por acá y era medio patinoso. Sí. Los chicos recién se quedaron. Y encima es 4x4 esta camioneta. Y no puede pasar acá, No. aunque sea 4x4. Y Eros, que no es 4x4, pasó perfecto. Y mira, dos cosas. Se está largando una tormenta en cualquier momento, escuchen. Ay, sí. Vamos a ver si pueden salir. Pero Sí, está ojalá. complicado porque es una zona bastante arenosa.